del año 2024. Semana pasada comenté un poco acerca del capítulo 1 del libro de Isaías, y esta noche pues quiero comentar sobre el capítulo 2, pero lo quiero hacer a la luz de las dos generaciones. No me cansaré de mencionar, mientras tenga la oportunidad de hablar por acá, de la importancia de que nosotros entendamos que todos los sagrados escritos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue escrito por causa de la confrontación anunciada en Génesis 3:15 y confirmada en Apocalipsis 12:17, que hay entre los ángeles caídos revelados, que se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del monte de Dios y fueron enviados a esta tierra, entre los ángeles caídos y Dios. Confrontación que se manifiesta a través de la lucha que los ángeles caídos y su descendencia tienen en contra del pueblo de Dios. La diferencia es que ellos, los ángeles caídos y su descendencia, saben que tienen que luchar contra nosotros. Pero nosotros, la iglesia verdadera del Señor, dormimos y no nos damos cuenta que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver con esta confrontación. Está en las Sagradas Escrituras y está en todo lo que nos pasa. Está en la gente que nos conseguimos en las calles, está en los presidentes que nos gobiernan, está en las máximas autoridades del mundo, en los que controlan los organismos claves de nuestra sociedad mundial. Ellos están en todas partes y ellos saben quiénes somos nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes son ellos. Esta es la diferencia. Por eso tenemos que despertar y conocer. Mire, todos los sagrados escritos fueron hechos. Las Sagradas Escrituras están allí precisamente por causa de que hay una confrontación entre los ángeles caídos enviados a este mundo y Dios. Entonces, esta semana, hoy voy a usar el capítulo 2 de Isaías para demostrar que todos los sagrados escritos están hechos para Dios mostrarnos a nosotros esa confrontación. Bueno, esta porción comienza diciendo: lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ponga atención a esto, es tan importante, ¿no? El mismo capítulo 2 de Isaías nos dice que lo que va a decir él tiene que ver con el final de los tiempos, con lo postrero de los tiempos. Y dice que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahweh como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Lo que nos va a narrar Isaías en este capítulo tiene que ver con los tiempos finales, es decir, es un mensaje escatológico, sin ninguna duda. En esta porción, Dios nos dice que su monte será considerado y establecido como el principal de los montes, como el superlativo de todos los montes. El monte de Dios, también conocido como Monte Santo, es un lugar de gran significado en las Sagradas Escrituras. Aparece en varios pasajes y se asocia con encuentros divinos y con revelaciones. El monte Oreb, también conocido como Monte Sinaí, es el monte de Dios. El monte de Dios se identifica algunas veces con el monte Oreb y en otras con el monte Sinaí. Y fue allí donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le encomendó liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. No obstante, hay un monte de Dios que no está en la tierra, en esta tierra. Y esto aparece en la Sagrada Escritura. Esto aparece en Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14 nos dice que Dios habita en el monte de Dios.
Y en el monte de Dios fue donde primero estuvo el huerto del Edén, según nos dice a nosotros Ezequiel 28. Y en ese huerto del Edén fue creado el querubín grande y protector, a quien nosotros interpretamos, creo sin ninguna duda, como Satanás, como el líder de los satanes, mejor dicho, ¿no? Si usted quiere ver con cuánta pompa fue creado, pues lea el capítulo 28 de Ezequiel. Sin embargo, yo creo que el monte al cual se refiere Isaías capítulo 2 versículo 1 no es el monte de Dios de la otra dimensión, que es donde Dios habita, lugar que nosotros no podemos ver, todavía no podemos ver, pero que veremos con toda seguridad cuando ocurra el sexto sello, cuando después que el sol se oscurezca, la luna se ponga roja y las piedras comiencen a golpear la tierra, el fuego encenderá los cielos y los cielos desaparecerán, como nos anunció a nosotros el apóstol Pedro, y como también lo dice el primer evangelista, que en mi opinión, pues el primer evangelista conocido, que es Isaías, ¿no? Porque Isaías escribió más acerca de la profecía del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Entonces yo creo que ese monte de Dios es el lugar donde pisó, donde estuvo, ¿cómo se llama? Pues Moisés, Abraham, perdón, también estuvo allí, ¿no? A entregar a su hijo según el mandato de Dios. Bueno, Enoc habló, y yo le invito nuevamente que usted busque el libro de Enoc en la internet, el primer libro de Enoc, y lo lea. Bueno, Enoc habló del momento cuando Yahshua pisará la tierra por segunda vez, y en esta oportunidad dice Enoc que lo hará sobre el monte Sinaí. Así dice el escrito de él, dice, el santo grande saldrá de su morada y el Dios eterno pisará la tierra en el monte Sinaí y aparecerá en la fuerza de su poder desde el cielo de los cielos. Y todos serán heridos de miedo y los ángeles temblarán. Está hablando de los ángeles caídos que están aquí en la tierra. Y gran temor y temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Y los montes altos serán sacudidos y los montes altos serán abatidos. Lo mismo que nos está diciendo Isaías, ¿no? Lo está diciendo también Enoc acá. Y se derretirá como cera ante la llama. Y la tierra se rasgará por completo y todo lo que hay sobre la tierra perecerá. Y habrá un juicio sobre todos los hombres, pero con los justos hará la paz y protegerá a los elegidos. Esto escribió Enoc. Y es más o menos parecido a lo que nos va a decir Isaías acá. La lectura de Isaías dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Dice esta porción de la palabra. Caminaremos a la luz de Yahweh. Es muy parecido a ambas lecturas. Fijémonos en lo que dice ahora. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esta porción es muy, muy interesante, porque lo que él está diciendo acá con relación a Israel y el final de los tiempos tiene que ver con la gente con la que ellos se asociaron, con la gente con la cual Israel tenía amistad. Y está diciendo Dios acá que esa gente era personas venidas del oriente, agoreros, dice. Bueno, acá Isaías nos dice que Dios ha evadido a la casa de Jacob, lo ha desechado en cierta manera, al menos en esta porción, por haberse hecho parte de las costumbres de los pueblos paganos, dejando claro, muy claro, que hay pueblos sobre esta tierra que están marcados por Dios, señalados, porque sus prácticas van en contra de la santa voluntad de Dios.
Dice el texto que tales costumbres fueron traídas del oriente. ¿Cómo es posible que nosotros no identifiquemos esto con los pueblos enemigos de Dios? El asunto es que nosotros hemos sido enseñados desde siempre que esta es una situación exclusivamente espiritual. Personas que son influidas por los demonios y toman estas decisiones. Pero realmente lo que nosotros encontramos acá en la Sagrada Escritura es que hay una gente sobre la tierra que actúa de tal manera porque el asunto es genético. Está en sus genes la desobediencia voluntaria, radical, absoluta a Dios Todopoderoso. Nunca serán amigos de Dios. Nunca serán amigos de Dios. Y el Señor Yeshua sabía esto, ¿no? Esto lo podré conversar en otro tiempo porque es muy largo el tema en cuanto a que, ¿por qué les hablas en parábolas? Bueno, el Señor explicó por qué les hablaba en parábolas. Es muy importante tener en cuenta la situación geográfica, ¿no?, de lo que nos está diciendo acá, porque el oriente del cual nos está hablando Isaías estaría involucrando a naciones como los pueblos de raza mongoloide, ¿no? Así se le llama a la raza que tienen los oídos oblicuos, ¿no? Que son los pueblos de asiáticos, los pueblos que nosotros conocemos como chinos, como japoneses, los taiwaneses, los de Corea. Todos ellos son pueblos orientales y todos ellos son descendientes de un hijo de Noé llamado Cam. Todos estos pueblos de raza asiática, de raza oriental, son descendientes de Cam. Y Cam fue el que, señalado por su padre, y al cual le maldijo su hijo, ¿no? Por lo que Cam hizo. Bueno, conviene recordar lo que sucedió en la llanura del Sinar, cuando Nimrod llegó a ese lugar, ¿no? Allí dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dice que aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Este pueblo que se estableció en Sinar o en Sumer, como he dicho en otras oportunidades, venía del oriente. Ellos son progenie de los ángeles caídos y ellos establecieron el culto a los satanes. El culto a los satanes viene precisamente del oriente. Si no, recuerde usted cómo todos estos pueblos, especialmente los chinos, tienen como símbolo principal de su cultura el dragón. Ellos pasean el dragón por todas partes y en toda su simbología coreográfica aparece el dragón. Y ya nosotros sabemos que el dragón está señalado en el capítulo 12 de Apocalipsis como la serpiente antigua, como el diablo, como Satanás. Estos pueblos orientales, excepto aquellos que se han decidido por el Señor Yeshua y por obedecer a Dios, tienen en su ADN, en su genética, tienen sangre de Satanás, porque son progenie de él. Pero es allí lo maravilloso de la mezcla, porque cuando ocurrió la mezcla, pues también el pueblo judío aportó del gen santo de Dios, que es diferente a todos los genes de la tierra. Bueno, entonces estos sagrados escritos nos dicen que la gente que viene del oriente, al menos en aquella época, eran gente que tenían costumbres que levantaban el culto a los adivinos, a que trabajaban con las agoras, ¿no? O sea, los agoreros. Un agorero es un adivino que trabaja por agüeros. Alguien que interpreta señales o agüeros para predecir eventos futuros. Pues algo así como, por ejemplo, las cenizas del cigarro o del tabaco o las líneas de la mano. Pues estas cosas fueron implementadas y traídas por la gente que vino del oriente. Y la gente que vino del oriente, la primera gente que vino del oriente fue precisamente los que venían con Nimrod, que se establecieron en la llanura del Sumer o del Sinar.
Es decir, entonces, que la casa de Jacob, es llamada acá Israel, estaba siendo reprendida por Dios porque ellos practicaban las costumbres místicas y quizás la hechicería aprendida de los pueblos orientales. Y Dios añade más elementos a su denuncia. Dios dice, además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones, ¿no? Es decir, que las costumbres orientales incluían la práctica de la idolatría y la fornicación espiritual. O sea, ellos tenían dioses fuera del Dios único y verdadero. Entonces, Dios critica fuertemente que los hombres de aquella época se arrodillaran frente a los ídolos, frente a las figuras hechas con las manos, a las figuras vanas que ellos tenían allá. Ahora bien, aquí se produce un salto importantísimo. Veamos cómo ahora Isaías pues brinca, da un salto extraordinario, pasando de aquel momento al cual él está hablando, es decir, aquel instante, salta al final de los tiempos, porque dice que lo que le va a decir es para los tiempos postreros. Todo esto que ha sucedido a lo largo de 6.000 años va a ser cobrado en este momento, ahora, en este instante. Dios va a pasar factura. Esto que viene ahora es un anuncio profético y es una advertencia de lo que Dios hará en contra de los poderosos de la tierra, que fueron los que introdujeron las costumbres del oriente en el mundo, es decir, los que introdujeron la Babilonia, porque Nimrod construyó Babilonia, las costumbres de Babilonia, y Babilonia es la gran enemiga de Dios, porque Babilonia se instaló en la tierra para procurar ignorar a Dios. Bueno, fíjese lo que dice acá, ¿no? Isaías capítulo 2 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahweh y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Yahweh solo será exaltado en aquel día. Fíjate, nos está hablando acá del momento cuando el Señor Yahshua aparezca en las nubes, ¿verdad? Fíjese lo que va a pasar. Lo que va a pasar después de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación, ya habrán ocurrido 6 sonidos de trompeta. Los últimos 3 sonidos de trompeta son los 3 ayes. Y esos 3 ayes son, el primero de ellos es que se le autoriza al ángel para que abra el pozo del abismo. Y el pozo del abismo no es otra cosa sino que se alteran las leyes físicas que controlan los cuerpos celestes que van a golpear la tierra, pero también se alteran las leyes físicas del sol, las leyes físicas de la luna y de todos los astros, porque el sol se oscurece por completo, la luna se vuelve rojiza o no brilla y los astros del cielo se apagan. Es decir, lo que hay es una gran oscuridad sobre la tierra durante 24 horas, durante 7 días, durante todos los días, el tiempo que esto pase, ¿no? Ese es el primero. El segundo es precisamente la autorización para que las piedras golpeen, porque entonces se le dice a los 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales que termina su trabajo y en ese momento se producirá la caída de 200 millones de piedras que golpearán la tierra. En ese lapso, el fuego que trae estas piedras va a quemar los cielos. Estos cielos conocidos los va a desintegrar y entonces se va a poder ver lo que ahora no vemos, se va a poder ver la dimensión a donde Dios está. Se verá al Hijo enojado y se verá a los santos ángeles en los cielos también enojados y se verá todo lo que está en los cielos enojado. ¿Contra quién? Pues contra los ángeles caídos y contra su descendencia, que son estos pueblos que habitaron la tierra, que contaminaron la tierra con su maldad, con su hechicería, con su brujería, pero que en ese momento Dios va a empezar a pasar factura. Bueno, qué interesante, ¿no? Que lo que dijo Isaías capítulo 2 sea para este momento que Dios ha preparado para cobrar venganza sobre los ángeles caídos y sobre su descendencia y eliminar de una vez por todas las obras que se hicieron sobre la tierra, que fueron obras para esconder a Dios
y para impedir el conocimiento de Dios. Bueno, ocurre que en ese momento, cuando ocurra esto, pues los hombres poderosos que están en la tierra estarán temblando viendo que los cielos se han descorrido, que los cielos se han quemado y que ahora se puede ver lo que estaba antes escondido a los ojos, se podrá ver lo que está detrás de este velo que tenemos ahora, que llamamos cielo, se podrá ver todo lo que está allá atrás y lo que sucederá es que un gran temor les va a invadir, un gran temor, un gran miedo. Por eso dice acá que la altivez de los hombres, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Bien, todo aquello lo preparó Dios, todo esto lo preparó Dios para este momento. Así que todos los sagrados escritos están allí para mostrarnos a nosotros la guerra que hay entre los ángeles caídos y su descendencia en contra de Dios y de su descendencia, que somos nosotros. Primeramente el Israel de Dios y luego nosotros los que hemos entrado por su gracia y misericordia. Bueno, ahora ya son las 9:44, me quedan 16 minutos de